Bueno, buenos días. Como ya os han dicho, soy Verónica, soy residente de segundo año en la Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid. Primero de todo, felicidades, ya habéis hecho lo más difícil, que han sido los meses de estudio y el examen. Os voy a hablar de rayos, que es una especialidad en la que todos estudiamos en la carrera, pero que es una desconocida. La he definido como una especialidad completa. ¿Por qué? Porque no solo diagnosticamos por imagen, también tenemos técnicas intervencionistas para el diagnóstico. Podemos, por ejemplo, tomar biopsias mediante punción guiada por escáner de una masa pulmonar periférica o podemos, mediante embolización, curar un riñón que está sangrando activamente o un aneurisma cerebral. Es también completa porque somos el radiólogo de todo el hospital, de todos los especialistas y de todo el organismo. Y porque formamos parte esencial de los equipos multidisciplinares en los hospitales. Esto no lo conocemos mucho cuando somos estudiantes porque no rotamos en los servicios de rayos ni vamos a los comités, pero es una parte fundamental del trabajo en el hospital. Puntos positivos de rayos, muchos. Es una especialidad diversa, vamos a explorar el cuerpo humano de cabeza a pies y tenemos muchas técnicas para poder hacerlo. Nuestro horario es también bueno, a las 3 de la tarde te vas a casa y no te sientes mal por irte a casa. Siempre te puedes quedar a preparar sesiones, a revisar casos, pero la norma es que te vayas a tu casa a las 3. Las guardias no son una maravilla. Puedes dormir 4 horas, a lo mejor de forma interrumpida, pero no es comparable con una guardia de puerta y no es comparable con estar de pie en un quirófano en la guardia. En mi caso, además, las libramos siempre. El trato con el paciente lo he puesto como un punto positivo. Y no porque no tratemos con el paciente, tratamos menos con el paciente que otros especialistas, pero podemos elegir cuánto trato tenemos con ellos. Es verdad que estamos a pie de paciente cuando hacemos ecografías, cuando hacemos técnicas intervencionistas o si en cualquier momento en el servicio un paciente tiene una duda y nos acercamos a él. Y el futuro laboral, que sobre todo en época de crisis que sigue coleando es importante. En rayos en general no hay paro. Yo, todos los resis que he visto salir de mi hospital y los de años anteriores, están todos trabajando y trabajando de lo suyo. Esto lo tenéis que tener en cuenta. ¿Puntos menos positivos? Pues también. Es una especialidad en la que empiezas de cero. Todos nos estudiamos la radiología en la carrera, pero no sabemos lo que es ser radiólogo. Todos tenemos claro cuál es la clínica y cuál es el tratamiento de una pancreatitis, pero nadie sabemos cómo se ve en una ecografía, en un escáner ni en una resonancia magnética. No tenemos ni idea. Eso hace que desde el primer día haya que estudiar. Es verdad que nuestro estudio es más cómodo porque no necesitamos la mayoría de las veces al paciente delante y puedes estudiar en tu casa, pero hay que estudiar mucho. Eso también te lleva a que la curva de aprendizaje en rayos es grandísima. Te das cuenta día a día de que avanzas un montón y eso es muy satisfactorio. Cuando llegas a finales de R1 y comparas con cómo llegaste, eres una persona totalmente diferente, has aprendido muchísimo. La responsabilidad os la he puesto en puntos negativos, pero no es un punto negativo. Lo que os quiero decir con esto es que quien esté pensando en rayos como una especialidad que es lejana al paciente, ajena al paciente y que no tiene responsabilidad, está equivocado. Tu informe va a hacer que un abdomen agudo de la guardia acabe en quirófano o que se cambie la línea de quimioterapia a un paciente que se siga en las consultas. Tenemos mucha responsabilidad. La residencia son 4 años. Lo más importante de todo, os diría, es que tiene que ser un sitio que esté organizado por órganos y sistemas. En Madrid, que yo sepa, todos los hospitales están ya organizados así. Y es que el estudio es mucho más fácil así que por técnicas. Por técnicas significa que tú estás rotando en la resonancia y ahora te viene un tobillo, luego te viene un abdomen y luego te viene un cerebro. Eso es un lío a la hora de estudiar. De R1, por lo menos en mi hospital, hacemos una rotación de 2 meses en urgencias. Otros hospitales lo hacen en interna y otros no hacen rotaciones fuera de rayos. Es una rotación interesante porque aprendes a estar al otro lado y aprendes cómo está organizada la urgencia de tu hospital y quiénes son tus compañeros. Después hacemos un poco de toma de contacto con placa simple, con ecografía y en nuestro caso, y creo que en otros hospitales también lo hacen, rotamos un poco por las urgencias de TAC de las principales áreas. Después, hasta que llegamos a R4, vamos pasando por todas las secciones del servicio. Algunas de ellas tienen 2 rotaciones, como son el abdomen, la neuro y el músculo esquelético. Hacemos una rotación de residente pequeño y otra de residente mayor con técnicas más avanzadas como es la resonancia. En nuestro caso, además, rotamos 2-3 meses aparte en cardio específicamente y tenemos la oportunidad de hacer neurointervencionismo.
Fundamentos para elegir hospital, muchos. Del propio hospital, fundamental para el radiólogo que tengan todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Tenéis que ver el máximo de patología posible y el máximo de estudios posibles. No puedes tener un déficit de ciertas especialidades quirúrgicas. Es importantísimo que os acostumbréis a ver postoperados de todo. Con eso también tenéis que mirar cuál es la población que tiene ese hospital. Cuanto más heterogénea sea la población, más patología vais a ver durante la residencia. El tamaño es la eterna duda entre hospital grande y hospital pequeño. Yo elegí un hospital mediano, aquí en La Concha, porque creí que era la mejor opción y no me arrepiento, pero el hospital perfecto no existe. Tenéis que pensar que en un hospital grande va a haber más residentes por año, puede que tengas menos atención de los adjuntos o no, porque si está bien equilibrado el número de residentes con respecto al staff, vais a tener buena atención de ellos. En un hospital más pequeño, probablemente el trato sea más cercano y más familiar, no solo en el servicio, sino con el resto de especialidades. Tenéis que ver un poco vosotros. El sistema informatizado y PACS. Esto es fundamental para el trabajo diario de un radiólogo, que estén informatizadas las historias clínicas y que el servicio de rayos tenga PACS, que es el sistema de almacenamiento digital de imágenes. Esto agiliza nuestro trabajo muchísimo y va a hacer que como residente vayas a ver más casos. Tiene que ser un hospital que te permita hacer rotaciones externas. Te enriquece un montón salir fuera durante la residencia. Tenéis que preguntar si se rota en urgencias o en internas. Si le tenéis pánico al paciente, no creo que sea una razón para no elegir un hospital el hecho de tener que estar 2 meses en la puerta, pero bueno, lo tenéis que pensar. Y tenéis que preguntar cómo son las guardias, no solo el número de guardias o si se libran o no, sino que sean de especialidad. Ya os he dicho que a rayos llegamos a ciegas, hay mucho que aprender y lo recomendable es que hagáis guardias de especialidad desde el principio. Y también yo creo que es fundamental que haya un adjunto de presencia. Hay hospitales en los que el adjunto está localizado. Yo creo que nuestras decisiones en la guardia son lo suficientemente importantes como para que tengamos a un adjunto a nuestro lado supervisándonos. Cosas del servicio de rayos, cosas físicas. Os lo repetiré hasta la saciedad, que estén organizados por aparatos y sistemas. Que el servicio tenga el máximo de secciones posibles. Es verdad que si no hay alguna sección, siempre vais a ir a rotar fuera y lo vais a suplir, pero es interesante que estéis en contacto con toda la patología en vuestro día a día. Y por último, las máquinas. Es algo en lo que casi nadie piensa y son una parte fundamental del trabajo diario de un radiólogo. En mi hospital, por ejemplo, tenemos máquinas que otros muchos sitios no tienen y te permiten hacer estudios que en otros sitios no hacen. Y desde que eres residente vas a estar en contacto con ellas. Cosas más químicas, importantísimo que haya buen ambiente, no solo en el servicio, sino en el hospital. Somos un servicio central y vamos a estar en constante contacto con el resto de personas. En nuestras salas de informes no para de sonar el teléfono, llama al cirujano, llama al digestivo. Tienes que tener buen trato con ellos porque si no el trabajo se va a hacer muy difícil. Tiene que ser un servicio docente. Tenéis que ir a un servicio en el que os dé la sensación que la gente tiene ganas de trabajar y ganas de enseñar, que te permitan ir a congresos, que se interesen en ti a la hora de publicar, que te planteen el poder hacer la tesis doctoral durante la residencia, porque eso a la hora de encontrar trabajo después va a marcar la diferencia. Mi experiencia es que esto depende un poco de vosotros. Si sois gente activa y gente participativa, os van a apoyar, pero no os van a caer las cosas del cielo. Ranking nacional. Os he puesto aquí las 10 primeras plazas que se cogieron en la convocatoria del año pasado. Como veis, junto a números buenísimos en los primeros 200, hay coRs que llegan incluso hasta los 2000. Es verdad que rayos está cara, hay que tener buen número, eso es así. Pero no pasa nada si no tienes un numerazo. Es muy variable cómo se cogen los hospitales año por año. Y en general, desde hospitales de tercer nivel que tengan todas las especialidades médicas y quirúrgicas, como radiólogo general vais a salir bien formados. En ningún sitio os van a formar mal, ya nos lo decían. Con lo cual yo lo que creo que lo importante es que vayáis y preguntéis. No dejéis de preguntar porque no os va a dar el número. No dejéis de preguntar porque es un hospital menos conocido, porque os podéis llevar sorpresas. Yo os pongo aquí las cosas que me parecen más importantes como resumen a la hora de ir a un hospital. Que haya buen ambiente y que sea un hospital docente, que estén organizados por órganos y sistemas, que existan el resto de especialidades médicas y quirúrgicas y cómo son las guardias, porque de ello va a depender en gran medida vuestra calidad de vida durante la residencia. Y nada más, por nuestra parte, estaremos encantados de que vengáis a nuestro servicio a conocernos y mucha suerte en la elección.